Hola, mi nombre es Santiago Fernández, asociado al PPU. Le envío un saludo especial al ámbito jurídico. Hoy les voy a contar en 5 minutos cuáles son los conceptos más comunes que podrán detraer en su declaración de renta del año grabable 2023. Antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta que la declaración de renta de las personas naturales residentes fiscales en Colombia está dividida por tipos de ingresos y los conceptos que se podrán detraer cambiarán según el tipo de ingreso que estemos analizando. Estos tipos de ingreso los llamamos cédulas para efectos del impuesto sobre la renta. En primer lugar, me voy a referir a la cédula general. Esta cédula está compuesta por ingresos provenientes de rentas de trabajo y aquí tenemos la opción de dos formas de depurar el impuesto. También tenemos las rentas de capital que corresponden, por ejemplo, a arrendamientos o rendimientos financieros, y hay una cédula residual que se llama rentas no laborales, la cual podría comprender, por ejemplo, pagos de indemnizaciones o la utilidad proveniente de enajenación de activos poseídos por menos de 2 años. Entonces, ahora sí, entrando en materia, hay diferentes tipos de conceptos que puedo traer en mi declaración de renta. El primero son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los más populares y que aplican a las rentas laborales, rentas de capital y rentas no laborales son los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, los aportes obligatorios a fondos de pensiones obligatorias y los aportes obligatorios a salud. En el caso de las rentas de capital tenemos uno adicional y es el componente inflacionario. Este lo podemos detraer del valor de nuestros ingresos provenientes de rendimientos financieros. Para el año grabable 2023, el componente inflacionario es del 66.71%. Y en materia de rentas no laborales, tenemos dos más. El primero es la utilidad en la venta de acciones que coticen en bolsa, siempre y cuando no se hayan enajenado más del 3% de las acciones en circulación dentro del año grabable. El siguiente es la indemnización por concepto de daño emergente. Las deducciones que aplican a cualquiera de los ingresos a los que nos estamos refiriendo son los intereses que provienen de préstamos para la adquisición de vivienda. En este punto es importante tener en cuenta que cuando el préstamo es contraído por varias personas existen dos posibilidades. La primera, que la deducción se la tomen proporcionalmente entre los deudores, o la segunda, que solamente uno de ellos tome la deducción. Adicionalmente, podemos deducir el 50% del gravamen de los movimientos financieros que tengamos certificados. También podemos deducir los préstamos o los intereses que provengan de préstamos contraídos con el ICETEX para educación, y adicionalmente el pago por cesantías que hagan los partícipes independientes. Adicionalmente, hay dos deducciones que solamente las podemos aplicar cuando tenemos rentas de trabajo. La primera es pagos a salud, por ejemplo, por medicina prepagada o pólizas de seguro. Adicionalmente, tenemos una deducción por dependientes que aplica cuando, por ejemplo, tenemos hijos menores de 18 años, hijos que entre 18 y 23 años que están estudiando y estamos financiando su educación, o, por ejemplo, cuando tenemos un cónyuge, padres, hermanos, que tienen dependencia, ya sea por ausencia de ingresos, la cual deberá estar certificada por contador, o por factores físicos o psicológicos que deberán estar certificados por medicina legal. Por último, tenemos las rentas exentas. Las rentas exentas que aplican a cualquiera de los tipos de ingreso que hemos comentado son aportes voluntarios a fondos de pensiones o cesantías voluntarias, y también los aportes a cuentas AFC y ABC. En materia de rentas de trabajo tenemos tres rentas exentas más. La primera son los pagos por cesantías e intereses a las cesantías. La segunda son las indemnizaciones por enfermedad o muerte del trabajador. Y la tercera es el 25% del total de los pagos laborales. Es importante tener en cuenta que la base para calcular este 25% es el total del ingreso laboral menos los ingresos no constitutivos de renta menos las deducciones y las demás rentas exentas. Es importante tener en cuenta dos puntos adicionales. Primero, muchos de las rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta y deducciones que hemos mencionado tienen limitaciones propias en cuantía. De igual forma, existe una limitación general para las deducciones y rentas exentas. Esta limitación es el 40% de los ingresos que se hayan obtenido o
un límite que está en VTs que para el año gravable 2023 asciende más o menos a 56.800.000 pesos. Es importante mencionar que quienes reciban rentas de capital, rentas no laborales y aquellos que reciban rentas de trabajo y no estén vinculados por una relación laboral y no hayan optado por la renta exenta del 25%, pueden tomar como deducción los costos y gastos que estén debidamente soportados en su declaración de renta. Estos costos y gastos, además de estar debidamente soportados, tienen que tener una relación de causalidad con la actividad productora de renta y asimismo deben ser proporcionales y necesarios. Por último, existen dos deducciones que no mencionamos anteriormente porque no están sujetas al límite global. Estas dos deducciones son, por un lado, el 1% de las compras que estén soportadas con facturación electrónica y que hayan sido pagadas por medios electrónicos en los que haya intervenido una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La otra es una deducción adicional por dependientes, que los trabajadores que estén vinculados con relación laboral podrán tomar concurrentemente con la deducción explicada anteriormente. Quienes tengan rentas de trabajo y no estén vinculados mediante relación laboral podrán optar entre una de las dos deducciones por dependientes explicadas. Esta deducción por dependientes es de 72 VTs por cada dependiente con un máximo de 4 dependientes. Finalizada la cédula general, vamos a pasar a la cédula de pensiones. En esta cédula hay dos ítems muy importantes. El primero es que podremos tomar como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional los aportes obligatorios al sistema de salud. Por otra parte, podremos tomar como renta exenta el monto mensual de las pensiones que hayamos recibido que no superen un aproximado de 43 millones de pesos. Como lo indiqué al inicio, estos son los conceptos más comunes que podemos detraer de nuestra declaración de renta. También es importante señalar que existen otros dos tipos de ingresos que no abarcamos en este video. El primero, los dividendos, y el segundo, las ganancias ocasionales. Espero que esta información sea de utilidad en esta época de vencimiento de declaraciones de renta.